Mucha gente, hermanos, cree que el problema de la humanidad es social, que el problema de la humanidad es económico, es político, es racial. Incluso llegan a decir que el problema de la humanidad, o sea, el ser humano, es educativo. Hoy que está tan de moda, ¿verdad?, el pacto global. Muchos creen que el problema de la humanidad es eso, un problema económico, social, racial, económico, educativo. Pero la Biblia enfatiza, la bendita palabra del Señor, enfatiza que el problema del ser humano, de hombre o mujer, es estar separado de Dios. Desde Génesis 3, cuando el hombre escogió desobedecer a Dios, hundió a la raza humana en pecado. Ese es el gran problema de nosotros, estar separado de Dios. El domingo pasado vimos el tema apartarse de Dios, ¿lo recuerdan? ¿Nos conviene apartarnos de Dios? ¿Vivir separados de Dios? No. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Que nunca nos apartemos de su camino, de su palabra. La solución de Dios el Padre fue que envió a su Hijo, y la palabra nos enseña en Hechos, capítulo 4, versículo 12, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro. Se refiere solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Jesucristo salva. Solo Jesucristo salva. Mire que yo, siendo un niño ya con uso de razón, veía cuando íbamos a los bautismos allá por Allende, Nuevo León, que era el lugar donde se bautizaban, o era el lugar que se hizo para los bautismos o bautizos. Y ya siendo un niño con uso de razón, llegaban los camiones de todas las iglesias, ¿verdad? Y los camiones afuera decían, si la iglesia tenía un camión propio, decía Cristo salva, ¿verdad? Pero tenía las 4C, que es básico del cristianismo. ¿Cuáles son las 4C? Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo viene. Dice amén. Creemos en el Señor Jesucristo que sigue salvando. Dios quiere perdonar al pecador cuando este pecador venga con una fe de arrepentimiento en Cristo, insisto, la fe es un don de Dios. O sea, yo no un día me arrepentí de mis pecados porque yo decidí. Él quiso poner ese don de la fe para creer en Él. A ese Dios adoramos. Él es el que toma la iniciativa en todo. Wow. Y el impresionante plan de redención, de rescate, que Dios el Padre nos reveló, hermanos, es a través de su Hijo Jesucristo, y nos ha dado a conocer ese plan de salvación, de arrepentimiento, a través únicamente de su bendita palabra. Es que quiero conocer el plan de salvación, el plan de Dios para mi vida, el plan de Dios para tu vida. Es que te arrepientas de tus pecados, que reconozcas a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él es el camino al Padre, Él es el camino al paraíso. Y que vivas conforme a su voluntad. Dice amén. Recordemos que la fe viene por el oír, Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír cualquier cosa. Amén. Y aquí recordemos, la palabra de Dios significa o se traduce el mensaje o el discurso acerca de Cristo. ¿Quiero conocer de Cristo? ¿Cuántos traen su Biblia? A ver, tome su Biblia, si puede, tómela. Levante su Biblia. Diga, aquí es donde conozco a Jesucristo. Amén. En su palabra. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentimiento? La definición, hermanos, es errar en el blanco. Y vamos a explicar. Errar en el blanco. Arrepentimiento. Errar significa no acertar en algo o en alguien. Errar, no acertar en algo o en alguien.
El término, hermanos, errar, el término arrepentirse, sugiere repudio al pecado. Repudiar el pecado. El término arrepentirse significa cambio de mentalidad, cambio de rumbo, cambio de dirección. Eso es arrepentimiento. Yo les hago unas preguntas. Y para aquellos que van a escuchar un día este mensaje, porque es la palabra de Dios. Dios está hablando porque hablamos su palabra. Esos pecadores que todavía no quieren rendir su vida a Jesucristo. ¿Qué rumbo llevas? ¿Qué dirección llevas? ¿Estás acertando en Cristo o sigues errado? Y algunos pensarán, la pregunta de siempre, ¿pero de qué debo arrepentirme si yo soy bueno? Soy una buena persona, no le hago mal a nadie. Es que por lo general creo sin generalizar, le llaman mal a decir, es que yo no he asesinado a alguien, yo no le hago daño a ninguna persona. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de la condición del hombre de una manera muy breve. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están aquí? Y ahí vamos incluidos todos. Acompáñenme a Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, en estos versículos que acabamos de leer, de Romanos 3, versículo 10 al 12, el hombre, cuando decimos el hombre es el ser humano, hombre y mujer, el hombre es incapaz de comprender la verdad de Dios o captar la medida de su justicia. Somos incapaces de comprender la verdad de Dios. Pero escuche, lo triste para ellos, para los que no se arrepienten de sus pecados, que no reconocen a Jesucristo como el único camino al Padre, como Señor y Salvador, para ellos los pecadores es que su ignorancia espiritual no es el resultado de falta de oportunidades, porque sí las han tenido. La esposa que es creyente, no hay día que le hable al esposo incrédulo, ve a la iglesia, ve a Cristo, acércate a Dios. En el trabajo, algunos de ustedes vinieron a Cristo porque hubo un compañero o una compañera de trabajo que le habló de Jesucristo. Un familiar, alguien. No es por falta de oportunidades, la ignorancia del hombre, la mujer acerca de Jesucristo. No es por falta de oportunidades. Pensaba qué alcance hubieran tenido los apóstoles del Señor Jesucristo si hubieran vivido en este mundo de redes sociales. Sin embargo, todo lo que hicieron sin la tecnología. Increíble, hermanos. Proclame usted que es hijo de Dios y yo proclamemos que solo en Jesucristo hay salvación. El arrepentimiento verdadero, hermanos, solo lo produce Dios a través del Espíritu Santo. Y vamos a ir viendo. Hermanos, entonces, ¿a qué se debe que el hombre, la persona, siga en esa ignorancia, pero no por falta de oportunidades? Se debe, ¿sabe qué? Según bíblicamente, a su depravación y rebelión. Somos, hermanos, malos. El Señor Jesucristo, en Mateo 7:11, el Señor Jesucristo hablando en Mateo 7:11, Él dijo, ustedes siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Y sabe qué significa malo? Jesús estaba hablando acerca de la doctrina de la depravación humana. Hermano, yo soy depravado. Somos malos. Por eso necesitamos arrepentirnos verdaderamente. Nos hemos arrepentido ya, pero el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros. El tema de hoy es el arrepentimiento verdadero. Ahorita leímos Romanos 3, versículo 10 al 12, hermanos. En el versículo 11, Romanos 3, 11,
Romanos 3:11. Este versículo implica con claridad que las religiones falsas del mundo son intentos del hombre caído para escapar del Dios verdadero, para no buscarlo. Todas las religiones son inventos del hombre, entre comillas, para acercarse a Dios, pero el único camino a Dios el Padre es Jesucristo y su palabra, a través de su palabra. Por eso no todas las religiones llevan a Dios, no. Solo Jesucristo llega a Dios y nos lleva a Dios el Padre. Nosotros no venimos a una religión, no somos de una religión, somos cristianos, somos del partido de Cristo, somos seguidores de Jesucristo, de las enseñanzas de Jesucristo. No predicamos una religión, no decimos vengan a vida hoy porque es la mejor iglesia, no, vengan a Jesucristo, vengan a Jesucristo, Él es el que perdona pecados. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Esa es la grande diferencia. Romanos 3, versículo 13. Es un versículo, hermanos, que trae mucha enseñanza. Romanos 3:13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. ¿Dice así? Hermanos, ¿qué quiere decir? Estamos hablando del arrepentimiento verdadero, que un pecador debe reconocer a Jesucristo para ser salvo y comenzar a hacer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios a través de la palabra. Pero cuando no se ha arrepentido de sus pecados ese hombre, esa mujer, los sepulcros, hace una comparación, los sepulcros no solamente se mantienen cerrados por respeto al difunto, sino que también los sepulcros se mantienen cerrados para evitar el hedor que despide el cuerpo o el cadáver en su descomposición. ¿Sí me sigue? Entonces, así como una tumba, si no está cerrada en el panteón, si una tumba no cerrada permite que quienes pasan vean el cuerpo en descomposición y huelan lo que contiene, entonces la garganta de un hombre, una mujer no regenerada, cuando se abre, solamente es para decir palabras fétidas, inmundas, llenas de putrefacción en su corazón. ¿Sí me entendieron? Ay, ¿qué es esa palabra? Lo vimos en la semana, el jueves, Lucas 6:45. El hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, porque la abundancia del corazón. Un hombre no regenerado revela a su corazón la putrefacción de su propio corazón, precisamente. Por eso cuando venimos a Cristo, Él cambia nuestra vida. Cambia nuestro corazón. Ya no un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Solamente Él puede hacer esa obra en nosotros. Entonces, decíamos al inicio, o hace un momento, ¿soy malo? Eres malo. La diferencia, y lo vuelvo a decir, y es importante, somos pecadores redimidos ahora. Dice amén. Volviendo al versículo clave, Ezequiel capítulo 18, versículo 30, dice, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová de los ejércitos, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Es decir, el Dios justo, porque Dios el Padre es justo, y la palabra justicia significa la firme voluntad de darle a cada uno lo que le pertenece. Si yo hice su voluntad, Él va a ser justo conmigo, me va a dar la vida eterna. Pero si siempre rechacé a Jesucristo, Él va a ser justo, Él me va a dar lo que me pertenece. La ira de Dios, el castigo eterno. Dios es justo. De Él es la venganza, dice amén. El Dios justo debe juzgar a cada persona por su propia vida. El juicio de Dios no va a ir en familia. El juicio de Dios no va a ir por iglesia. El juicio de Dios va a ir
por persona de manera individual. Pero Él también nos invita a arrepentirnos, a convertirnos, a apartarnos de nuestras transgresiones, para que la ruina sea reemplazada por esperanza. Y no la ruina económica. ¿De veras? ¿La ruina económica? Hermanos, la ruina espiritual. Por eso estamos aquí. Porque necesitamos de Dios, de Jesucristo. Hechos 17. Acompáñeme en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres, en todo lugar, que dice, que se arrepientan. Ahora, cuando dice, habiendo pasado por alto, hermanos, escuche, Dios el Padre no tiene indiferencia respecto al pecado. Él no hace indiferencia, no es un Dios indiferente, sino que su santidad demanda que todo pecado y todo pecador sean castigados. Por eso Él trató a nuestro Señor Jesucristo como si fuera un pecador en la cruz del Calvario, cuando nunca lo fue ni por un segundo. Todo el juicio del Padre se derramó sobre su propio Hijo. De hecho, ese es el análisis final, usted lo sabe. Fue Dios el Padre quien mató a su propio Hijo. Él quiso llevarlo a la cruz por nuestra redención. Solamente un cordero sin mancha y sin contaminación podía, hermanos, precisamente satisfacer las demandas de un Dios justo. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo, ese Cordero Santo. No tengamos en poco el sacrificio. Por eso estamos aquí, porque decimos, Señor, sí, ya me arrepentí de mis pecados, pero vivo una vida de confesión, de pecado. Dios manda a todos que se arrepientan, que haya un arrepentimiento verdadero. Acompáñenme, hermanos, ahora al Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10. 17, 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. No va en familia, no va a juzgar en iglesia, por departamentos, individual, según a cada uno sus caminos. Dios es el que ejecuta su juicio por las obras de cada uno. Hermanos, todos los que estamos aquí, ¿están aquí? Amén. Nuestros corazones constantemente nos engañan, presentándonos la idea de que la felicidad está en cumplir los deseos de nuestro corazón. Porque la Biblia dice, Él cumplirá los deseos de tu corazón. Pero no se refiere a mis deseos, sino que Dios ponga sus deseos en mí. Eso es un creyente que se ha negado a sí mismo. Que dice, Señor, ya no son mis deseos, tus deseos en mí. Por eso el corazón es engañoso. Lo que deseamos es muchas veces lo que necesitamos. Y luego, obviamente, hermanos, hay personas sin Cristo y le han llegado a decir a usted, mira, sin Cristo, una persona le ha llegado a decir a usted, mira, sé fiel a tu corazón, lo que tu corazón te dicte. Hazle caso a tu corazón. Pero bíblicamente el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Ahora, hermano, entonces, ¿cómo qué debo hacer? Precisamente buscar la voluntad de Dios.
¿Cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Estoy viniendo a la iglesia, estoy orando en mi casa, estoy hablando de Jesucristo todos los días, voy a mi trabajo, hago mis actividades, los que estudian, etcétera, están ahí, pero estás pensando en el Señor siempre. Debo leer la Escritura. Eso es hacer la voluntad de Dios. Eso es un hombre, una mujer que ha tenido arrepentimiento verdadero. Eso quiere decir que nuestro corazón está a hacer los deseos de Dios y no los nuestros. ¿Cuántos glorifican a Dios? Dios ordena apartarse de lo malo y arrepentirnos. ¿Dice amén? Ezequiel capítulo 18, versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Hermanos, el verbo transgredir, porque leímos, echad de vosotros todas vuestras transgresiones. Transgredir es quebrantar, violar un precepto. Hermanos, este versículo implica arrepentirse de todo pecado y recibir el corazón nuevo que Dios da junto al nuevo espíritu que ha sido creado por el Espíritu Santo. Porque fue el Espíritu de Dios que nos convenció de pecado, de justicia y juicio. Dice amén. Dios ordena apartarse del pecado. Dios ordena arrepentirnos verdaderamente y decir, Dios, te necesito. Quiero caminar en tus caminos, no en mis caminos, sino en tus caminos que son perfectos. El Señor Jesucristo hablando en Mateo 11, 28, versículo muy conocido. Quiero que lo lea conmigo, Mateo 11, 28, palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo puede leer conmigo? Dígalo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciéndole al pecador, vengan a mí, vengan a mí, ven a mí, y yo te haré descansar. Si estás cargado, aquí cargado, hermano, se refiere a estar cargado por el pecado, obviamente. Esta es una invitación abierta a todos sin excepción, de nuestro Señor Jesucristo, porque pero solo pueden responder aquellos que escuchan y están cargados por su propio pecado. O sea, la invitación es abierta, pero solamente responden aquellos que verdaderamente dicen, ya no puedo seguir así, le entregan sus cargas al Señor, se arrepienten verdaderamente y comienzan a caminar con Cristo. Hermanos, el tiempo es corto. ¿Cuántos dicen amén a eso? El tiempo se está terminando. Dicen, oye, pues tenemos tantos años que nos dicen eso. Mira, estamos en estrecho. O Cristo viene por su iglesia, que es inminente, o yo me muero hoy a las 3 de la tarde. El Señor me llama a su presencia. Estamos en estrecho. El asunto es estar unido a Dios, a su palabra. Cristo viene pronto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decían los que están estudiando. Muchos muchachos aquí están estudiando, ¿verdad? La mayoría. Sigue estudiando. No, sigue estudiando. Sigue adelante. Pero tu confianza, tu futuro, dices, mi futuro está en eso. No es que esté mal decirlo. Tú dices, ¿sabes qué? Yo no dependo de una carrera, de una profesión. Yo voy a depender todo el tiempo de Dios. Todo el tiempo. Y si un día el Señor me permite, etcétera, recibirme, Señor, en tus manos. Pero yo no dependo de las cosas del mundo, no amo las cosas que están en el mundo, sino a Jesucristo y su palabra. ¿Quién se siente cargado hoy? Le hablamos a los que aún no han hecho esa decisión. Hermanos, 2 de Corintios 7:9, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 9. Aquí hay algo muy importante, quiero que lo consideremos, hermanos. Estamos hablando del arrepentimiento verdadero. 2 de Corintios 7:9, dice el apóstol Pablo, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para, ¿qué dice?
arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Pablo declara, hermanos, que la tristeza por el pecado les llevaría al arrepentimiento y de ahí a la obediencia. Contristar significa entristecer, es decir, hay una tristeza que viene de parte de Dios. Hay una tristeza, usted lo sabe. Hay una tristeza que viene de parte de Dios. ¿Cuál es esa tristeza? Para arrepentimiento de pecado. Él puso, hermanos, que nosotros un día nos contristáramos para arrepentimiento. Es decir, si no hubo un pesar cuando nos arrepentimos por el pecado o de pecado, si no hubo un pesar verdaderamente por el pecado, entonces no fuimos salvos. El que se arrepiente verdaderamente, hermanos, por lo general, derrama sus lágrimas, sabe que ha pecado con Dios, contra Dios. La carta de Pablo produjo tristeza en los creyentes corintios, que les condujo al arrepentimiento de sus pecados. ¿Sí me sigue? Aquí arrepentimiento se refiere, en 2 Corintios 7:9, arrepentimiento se refiere, escuche, al deseo de apartarse del pecado y restaurar la relación personal con Dios. Apartarse del pecado, tengo un deseo de apartarme del pecado y quiero restaurar mi relación con Dios. La tristeza que viene de Dios, hermanos, es para arrepentimiento. Él produce ese pesar para arrepentirnos de pecado. Versículo 10, 2 Corintios 7:10, que dice, porque la tristeza que es según quién, produce ¿qué? Para que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa tristeza no es tristeza la del mundo, eso es remordimiento. Pero no se arrepienten de pecado. La tristeza del mundo, saben que le están haciendo mal al prójimo, hablan mal del tío, del esposo, de la esposa, del abuelito, del papá, del vecino, siguen calumniando, pero no se arrepienten de pecado. Nada más dicen, ay, siento feo, pero no se arrepienten de pecado. No abandonan el pecado y restauran su relación personal con Dios. ¿O sí? Hay una tristeza que es conforme a la voluntad de Dios y es producida por el Espíritu Santo. En otras palabras, el arrepentimiento verdadero no puede ocurrir sin tristeza por el pecado. Como la parábola del hijo pródigo. Solo dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Hay un pesar. Me levantaré e iré. Restaurar la relación personal con Dios. Hermanos, voy a ir cerrando. Primero, ¿cuántos creyentes somos aquí? ¿Estamos aquí? Amén. Primero nos arrepentimos para ser salvos. ¿Verdad que sí? Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y segundo, vivimos una vida de arrepentimiento. Dice amén. Me arrepentí de mis pecados, pero vivo una vida de arrepentimiento hasta que el Señor me llame a su presencia. Vivo una vida de arrepentimiento, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso le habla a los creyentes. Pero el pecado, insisto, ya no es un hábito. ¿Está usted de acuerdo? Romanos 6:23. Hermanos, esto es maravilloso. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna ¿en quién? Señor nuestro. Es decir, la muerte espiritual es el pago a todo hombre por vivir en el pecado.
Dicen, yo estoy bien, estoy en la fiesta, mira. ¿No? Si no me pasa nada ahorita. Nada más que Dios es tan paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y recuerde usted que no todos van a ser salvos, sino los que Él ya escogió en su voluntad soberana. La muerte espiritual es el pago a todo hombre por vivir en el pecado. ¿Cuál va a ser la muerte espiritual? Cuando ya estén en el lago de fuego, cuando estén en el infierno. Nada más que ese pago no va a ser por 5 años ni 100 años, va a ser por toda la eternidad. Esto es terrible. 2, la vida eterna, que vida eterna significa vida del mundo venidero, pero también significa que poseo la vida de Dios en mi alma, como decíamos ahorita hace un momento. Yo quiero los deseos de Dios en mi vida, hacer los deseos de Dios en mi vida. Vida eterna, la vida eterna es el regalo gratuito a toda persona, hombre, mujer, pecador. ¿Y quién es ese regalo? Jesucristo. ¿Qué pago queremos? ¿Vivir en la esclavitud del pecado y terminar en la condenación del infierno? ¿O tener vida eterna por creer en Cristo? De hecho, desde que nos arrepentimos de nuestros pecados, hermanos, desde ese momento ya tenemos vida eterna. El que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Porque apenas cerramos nuestros ojos aquí en esta tierra, inmediatamente estamos en la misma presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero para el que mostró frutos dignos de arrepentimiento, que se congregó, que tuvo una vida piadosa delante de Dios, toda su vida terrenal. Ezequiel 18:32, Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Mire qué hermosa deseo de nuestro Dios. No quiero la muerte del que muere. Las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 9, versículo 12. Mire las palabras, hermanos del Maestro. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Lo que sucede es que los fariseos pensaban que ellos estaban sanos, usted lo sabe, lo hemos estudiado. Es decir, ellos estaban religiosamente puros. Jesús les dijo, cuando les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, lo que Jesús les estaba diciendo a los fariseos es, la salvación no puede llegar a los que se creen a sí mismos ya salvos, a los que se creen justos por sí mismos. Dicen, yo estoy bien, no voy a la iglesia, pero estoy bien. Tú no estás bien. La salvación no puede llegar a ellos que se creen justos por sí mismos. La salvación solamente llega a aquellos que reconocen que son pecadores y se arrepienten de sus pecados. Hay un pesar por haber pecado contra Dios. Jesucristo viene a su vida, cambia su vida. La salvación llega a ellos, los que se arrepienten de todo corazón. Versículo 13, Mateo 9:13. Y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios. Quiero concluir, hermanos. Voy a decir en 2 cosas, para el que es salvo y para los que no son salvos. Este mensaje de conclusión. Primero, para el que es salvo, diga, yo soy salvo. Pero dígalo fuerte, yo soy salvo por la gracia de Dios. Amén. No por nuestras obras, ¿verdad que no? Sino por las obras de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por la gracia del Padre para nosotros. Porque la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Para los que son salvos, primero, Salmos 32, versículo 5. Salmo 32, versículo 5 al 6. Quiero que usted lo lea juntamente conmigo. Salmo 32, versículos 5 y 6.
Nosotros que por la gracia de Dios, Dios nos ha perdonado. Somos salvos, hemos nacido de nuevo. Quiero que lo lean todos juntamente conmigo. Porque mire, dijimos, somos salvos, pero tenemos que vivir una vida de confesión de pecado. Dice amén. Léalo juntamente conmigo, versículos 5 y 6. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. El 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Amén. David recalca en estos dos versículos que cada creyente en Dios, usted y yo, que ha conocido la gracia de Dios, nunca debe descartar la confesión de pecado. Dice amén. Para los que no son salvos, y estoy seguro que muchos escucharán este mensaje. La palabra se está sembrando, la palabra se está predicando, proclamando. Para los que no son salvos, en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Usted también léalo conmigo. Usted imagínese, hermano, a ese hijo, esa hija que está todavía fuera del camino. Si usted todavía tiene un padre, una mamá que está fuera del camino, algún familiar, algún ser querido, alguien. Léalo juntamente conmigo, el verso 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Estos dos versículos se trata de una convicción profunda y sin reservas de que el Señor Jesús ejerza señorío sobre esa persona que se arrepiente de sus pecados para salvación. Por eso decimos, Él es mi Señor y Salvador. Que Él ejerza señorío en mi vida. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, he muerto, dice Pablo. ¿Y dice qué? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. He muerto al pecado, ahora Cristo vive en mí. Dice amén. La persona que confiesa a Jesús como Señor, como Salvador, está de acuerdo con el Padre en que únicamente Jesús es el Señor y el Salvador del mundo. Dice amén.